Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta ocasión, te voy a presentar la escala de clasificación de un instrumento que yo elaboré para mi tesis doctoral. Esta escala sí te podré hablar de ella a detalle, puesto que la realicé yo y no más someramente como lo he estado haciendo con los otros instrumentos, porque tienen derechos de autor. La clasificación propuesta para este instrumento esboza el perfil de personas y las opiniones respecto a su patrimonio, recopilando y analizando 4 tipos de personas. Yo pensé o me desdoblé en 4 tipos de personas. 1. Los que no conocen los símbolos, usos y costumbres, y la muerte no es algo significativo, sino que es un suceso más. Los que vivieron la costumbre pero no la practican. Respetan los símbolos, usos y costumbres, pero no son partícipes de ellos. 3. Los que conocen las costumbres están al tanto de ellas y las ponen en práctica casi siempre, aunque a veces las omiten. 4. Los que guardan los usos y costumbres deseando que permanezcan de generación en generación. Como se indicó en la presentación del instrumento, no existen respuestas buenas ni malas. Esto lo veremos en un momento. Me interesa empezar por la clasificación y la escala. Este perfil nos otorga un panorama acerca de los símbolos, usos y costumbres en los cementerios rurales y su prevalencia en la contemporaneidad. Califiqué de acuerdo a los siguientes puntajes en concordancia con las respuestas. Mayoría de respuestas en la columna 1 equivalen a un punto. De 0 a 20 puntos obtenidos es un individuo que no conoce los símbolos, usos y costumbres presentes en su localidad. La muerte para él no representa algo significativo, positivo o negativo. Es un suceso más que forma parte de la vida. Mayoría de respuestas en la columna 2 equivalen a 2 puntos. De 21 a 43 puntos obtenidos es un individuo que conoce e identifica los símbolos, usos y costumbres presentes en su localidad, su familia. Su familia no los utiliza y no los considera relevantes. La muerte es un suceso que marca el final de una vida terrenal y merecen respeto la diversidad de manifestaciones. Mayoría de respuestas en la columna 3 equivalen a 3 puntos. De 44 a 66 puntos obtenidos. Es un individuo que reconoce los símbolos, usos y costumbres. Es partícipe de las prácticas en su localidad y concuerda con ellas, aunque si alguna vez las omite, no siente que las está olvidando. El número 4, mayoría de respuestas en la columna 4 equivalen a 4 puntos. De 67 a 89 puntos obtenidos. Es un individuo que practica por herencia los usos y costumbres, reconoce los símbolos y hace uso de ellos. La muerte es parte de la trascendencia humana y considera relevante que sus familiares se encuentren en la memoria y permanezca su recuerdo. Respeta la muerte, le otorga significado y está dispuesto a transmitir las nuevas generaciones todas esas usanzas que hay en la comunidad. Ya que vimos cómo desdoblamos y los puntajes, que aquí es una manera muy sencilla porque se va en torno a la respuesta. Si es respuesta en la columna 1 es un punto, en la 2 son 2 puntos, en la 3 son 3 puntos y en la 4 4 puntos. Y así es como se obtiene los puntajes y se califica y se obtienen a los 4 perfiles o 4 sujetos. Vamos a ver ahora las preguntas. Acompáñame. Bueno, pues en este instrumento primero tenemos la identificación de la institución, doctorado interinstitucional en arte y cultura. Luego el título del instrumento, instrumento de recopilación de usos y costumbres en los cementerios rurales. Luego, el objetivo planteado. Los siguientes ítems plantean como objetivo la identificación de los símbolos, usos y costumbres del espacio en su correlación con la historia, la sociedad y la cultura en los cementerios rurales, estableciendo de manera posterior los indicadores que permitan identificar en los cementerios rurales de Colima los símbolos, usos y costumbres del espacio.
Le recuerdo que no existen respuestas acertadas o erróneas, sino ideas colectivas y opiniones personales transmitidas de generación en generación. Con anterioridad, agradezco su colaboración y el tiempo dedicado para responder. Antes de pasar a la siguiente hoja, responde los datos de identificación generales y después lee con atención las instrucciones. Se está agradeciendo de antemano, pero también se pide que se lea con atención las instrucciones y que se responda la hoja de datos generales. En este caso, mencionamos que los datos generales se piden los más necesarios. A nosotros nos interesaba saber si era masculino o femenino, la edad, para saber si va generacionalmente olvidándose ese patrimonio y esas costumbres, el nivel social también, para saber si dependiendo del nivel social se relaciona con que utilicen o no las costumbres, el nivel de estudios. También nos interesaba saber para contrastar esa relación y la contrastamos finalmente. Ahora vamos a pasar al instrumento. Recuerden, una sola instrucción. Elija la opción que más se asemeje o se parezca a lo que acontece en los cementerios de su municipio. Una vez seleccionada la respuesta, márquela tachando el casillero. Aquí tenemos la pregunta, columna 1, 2, 3 y 4. Y tenemos una quinta columna donde nos dice otro, especifique o escriba sus comentarios. Esto no fue parte de un pilotaje, sino también de saber qué otras cosas se podrían explorar en investigaciones futuras que nos estaban contemplando. Vamos a tratar baterías de preguntas o varias cosas como se pudieron dar cuenta. Primero, el significado de un cementerio, la importancia que le dan a esas tumbas de los familiares o a ese lugar del reposo eterno, las costumbres y finalmente los símbolos. Solamente voy a dar lectura a algunas para que te des cuenta cómo es una escala de continuo, de menos a más. 1, ¿con qué frecuencia va al cementerio y con qué motivo? 1, desolado, triste, abandonado, no asisto. 2, una vez al año. 3, asisto solo en festividades religiosas como el Día de Todos Santos o Difuntos. 4, asisto con frecuencia, es un lugar de recuerdos y donde descansan mis familiares. Otro, especifique o escriba comentarios. ¿Cómo son las tumbas de sus familiares? 1, pasan desapercibidas, son muy sencillas, sin adornos. 2, es fácil identificarla, posee un elemento, figura distintiva. 3, está hecha a gusto familiar, con materiales y objetos que la identifican sobre las otras. 4, la considero única, la decoración y el estilo fueron diseñados a encargo especial por un arquitecto. 3, las placas de identificación de mis familiares solo muestran la fecha de nacimiento y fallecimiento con el nombre del difunto. 2, aparte de los datos de identificación, posee una frase de recuerdo para el difunto. 3, cuenta con los datos personales, una frase de recuerdo y objetos personales del difunto. 4, tiene los datos del fallecido, una frase de recuerdo, objetos personales, fotos y poemas o frases que le agradaban en vida. 4, realizamos arreglos y reparaciones para mantener las tumbas o tumba familiar o familiares. 1, nunca, no tengo recuerdo ni podemos costear los gastos, no lo creo necesario. 2, casi nunca, solo cuando es inevitable. 3, cada año hacemos limpieza, pintamos y reparamos la tumba antes del Día de Muertos. 4, siempre estamos al pendiente de pagar la perpetuidad, limpiamos frecuentemente y sembramos flores y plantas, además de asistir cada año en Día de Muertos. Aquí ya empezamos con las celebraciones, con esas costumbres, si se fijan, y no ocupé poner un subtítulo. 5, el Día de Muertos lo celebro. 1, no lo celebro ni realizo preparativos especiales, pasa desapercibido. 2, asistiendo a misa por los difuntos y algunas veces comiendo pan de muerto. 3, celebrando misa en el cementerio, comprando flores y coronas para los difuntos. 4,
Cada año celebramos misa en el cementerio, compramos flores, nos reunimos con toda la familia, llevamos la comida de preferencia de nuestros difuntos y aprovechamos para quedarnos a comer en el cementerio. ¿Qué hacemos cuando fallecen los familiares? Fíjense bien en esta. ¿Has observado o presenciado que se acompaña al féretro caminando al panteón? En Colima se acostumbra, pero obstruye el tráfico, no lo deberían de permitir ya. El 2, familiares acompañan caminando al ataúd, la carroza va por delante, los más allegados caminando y atrás los automóviles muy despacio. Se parte de la casa donde se veló o de la iglesia donde se ofició la misa de cuerpo presente. 3, acompañar caminando al féretro es darle el último adiós y lo cargan los familiares más allegados. Es tradicional, no se debe dejar de hacer. 4, caminar al panteón es asimilar que ya no estará esa persona, es rezar, cantar, aceptar el abandono, es rendir homenaje, el último adiós, el acompañamiento final en este camino llamado vida. No podemos dejar de hacer este recorrido, es parte de nuestras costumbres desde que recuerdo. Seguimos hasta ahí con las costumbres. $19. Las flores se usan para, ya llegamos a esos símbolos y nunca pusimos subtítulos, vuelvo a reiterar. Recuerdo, memoria. 2, cuando no se ha olvidado al difunto que está presente en memoria y espiritualmente. 3, presencia, recuerdo, camino, amor, respeto. 4, representan sentimientos que con palabras no se pueden expresar. Las de color blanco simbolizan pureza, limpieza, se asocian con tiempos futuros. La luz que se difunde, paz, inocencia, divinidad, estabilidad, calma y armonía. Por eso se llevan al cementerio. ¿Qué es lo que representa el utilizar flores o por qué se hace? 21. ¿Qué piensas de una tumba que no tiene cruz, ni imágenes o advocaciones religiosas? 1. La familia no contó con recursos más que los necesarios para la sepultura. 2. Está sepultado un difunto que murió sin auxilios espirituales. 3. Los familiares no tienen creencias católicas. 4. El difunto pertenece a otra doctrina religiosa. Por eso hay ausencia de símbolos católicos. Me acercaría a leer la lápida para ver si encuentro citas bíblicas, salmos o alabanzas. 23. El epitafio, según la Real Academia Española, es la inscripción que se supone o superpone sobre un sepulcro o sobre una lápida. Entonces, ¿consideras los epitafios necesarios en los cementerios? 1. Jamás me he detenido a leerlos, no los considero importantes. 2. Los epitafios son necesarios para conocer las personalidades sepultadas en el cementerio. 3. Muestran detalles alusivos a la vida y obra de los fallecidos, nos otorgan una idea de la historia personal y social. 4. Son los indicadores para conocer los modos de vida y las prácticas de la sociedad, aportan datos de las épocas y las ideas predominantes, así como la historia de la comunidad, dónde está el cementerio. Son indispensables, aunque en Colima hay pocos epitafios, pero los existentes son muy peculiares. Aquí termina el instrumento. Termina esta escala y nos plantea, como dije anteriormente, una manera de pensar continuum, de menos a más, de lo que no es idóneo hasta lo que es idóneo. Les mostré la calificación y este instrumento pues fue pionero, ha sido pionero y seguirá siendo pionero durante no sé cuánto tiempo en este género. Nadie había elaborado una escala para medir esto y para conocer cómo se utilizaba, qué tanto la gente se apropia o sigue teniendo estas costumbres. Entonces aquí se los muestro. No en vano les digo que crear un instrumento es muy bueno y te ayuda
obtener los objetivos. No es lo mismo que se retome algo, porque generalmente cuando retomamos, si es una escala que ya está estandarizada, un instrumento estandarizado, solo nos va a ayudar a medir un factor, no varios. Y recuerden que las escalas y los cuestionarios es el nexo más confiable de comunicación entre el sujeto investigado y nosotros como investigadores. Pues de nuevo te agradezco que me hayas permitido estar contigo y que esté contigo en este proceso prácticamente recta final. Y pues te deseo una excelente jornada diseñando tu instrumento o instrumentos de investigación, porque sé que ya lo estás haciendo. Excelente fin de semana.